Dar inicio. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos una cordial bienvenida a la Cátedra de los Jueves, un espacio académico de suma importancia para el personal judicial y administrativo, así también para nuestro público en general. Hoy presentamos nuestra sesión número 338, que se transmite mediante nuestra página de Facebook y en el aula virtual de la Subgerencia de Capacitación y Rendimiento del Poder Judicial. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la destacada participación de nuestro ponente, Fidel Mendoza Llamaponca, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, quien abordará un tema crucial: problemas aplicativos de la Ley 3424 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Antes de dar inicio a la ponencia, les recordamos que durante la transmisión se compartirá un enlace en los comentarios, donde deberán consignar la palabra clave, que será indicada por el ponente durante su exposición. A continuación, la jueza del octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, Lorena Sandoval Huertas, dará la bienvenida en esta sesión de la Cátedra de los Jueves. Muchísimas gracias. Doctora. Muchísimas gracias, señorita Alejandra. Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Distinguido ponente, doctor Fidel Mendoza Llamaponca, magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos y público en general que se encuentran conectados esta tarde a través de la plataforma virtual. Para mí es un grato honor que se me haya convocado para la presentación de tan importante expositor. A nombre del señor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el doctor Johnny Hans Contreras Cuscano, así como del señor magistrado superior, el doctor César Zaguanay Calcín, presidente de la Comisión de Capacitación, y a la Sugerencia de Capacitación de Poder Judicial, le damos, doctor Fidel Mendoza Llamaponca, la más cálida bienvenida. El doctor es un experto en Derecho Penal y Procesal Penal con amplia experiencia en estas ramas, así como en lo que corresponde a lo que es el delito de lavado de activos y criminalidad organizada. Doctor, le agradecemos en nombre de nuestras autoridades por haber aceptado esta tarde deleitarnos con un tema que sé que va a ser bastante enriquecedor para todos nosotros, como es problemas aplicativos de la ley número 30.424 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Doctor, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Bueno, ahora permítanme presentar a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Fidel Mendoza Llamaponca. Él es un destacado doctor en Derecho, graduado con honores por decisión unánime por la Universidad de Salamanca en el año 2017. Posee un máster en Derecho Penal de la misma universidad, obtenido en el año 2012, y ha sido becario de investigación en el Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo, en Suiza, entre el año 2010 y 2011. En el 2022 realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como en la maestría en Derecho Corporativo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Academia de la Magistratura. Su experiencia lo convierte en un experto en diversas áreas, incluyendo la lucha contra la corrupción en Ginebra, la criminalidad organizada transnacional en Sevilla, el blanqueo de capitales en Madrid y el corporate compliance en Lima. Además, es autor de varios libros sobre temas de su especialidad, tales como el lavado de activos, criminalidad empresarial, criminalidad organizada y extinción de dominio. También es socio de Mendoza y Herrera Abogados Penalistas. Sin más preámbulos, invitamos al doctor Fidel Llamaponca a que comparta con nosotros este importante tema: problemas aplicativos de la Ley 3424 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bienvenido, doctor Mendoza. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Extiendo mis saludos muy cordiales, muy gratos también a la doctora Lorena Sandoval por la presentación realizada, por supuesto a todo el equipo, Yomira, Alejandra, de organización de este certamen tan consolidado y que tanto ya conocemos quienes nos interesamos en el derecho penal, que es la Cátedra de los Jueves, ¿no? Debidamente representadas por el presidente de la
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Gratitud también al doctor Contreras Cuscano por la invitación y, por supuesto, al doctor César Sarguanay Calcín. En esta ocasión se me convocó para dar algunas ideas, problematizar esta problemática fundamental, central del derecho penal económico y empresarial, que es precisamente la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito de la comisión de delitos. He querido centrar esta exposición y vamos a ver también un material en un aspecto bastante problemático, bastante concreto, relacionado con la aplicación, los problemas aplicativos de la ley 3424, que es la ley de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, y problemas aplicativos en la medida que, aun cuando tenemos dicha ley en vigor para cierto grupo de delitos desde el 1 de enero del año 2018, es decir, hace 7 años y medio, la casuística es escasa, pese a ya no solo el argumento formal de que tenemos ley, sino el detalle, el dato material de la predominante presencia de las personas jurídicas instrumentalizadas en la comisión de delitos, particularmente en aquellos delitos que he hecho referencia, están en vigor desde el 1 de enero del 2018 y gatillan la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. El caso concreto del lavado de activos, el caso concreto de la corrupción activa, el cohecho activo, y luego también en agosto del 2018, ¿no?, se puso en vigor la ley de responsabilidad autónoma, ley 3424, en relación con los delitos corporativos trascendentales de colusión, tráfico de influencias, ¿no? Es decir, el año 2018 es uno central en el marco normativo de nuestro país con relación a la relevancia o al reconocimiento de la relevancia de la persona jurídica como agente determinante de la potencial comisión de los delitos referidos, ¿no? Lavado, financiación del terrorismo, corrupción activa, colusión ilegal, tráfico de influencias. Ya de forma progresiva, el legislador ha decidido adoptar la decisión político-criminal de ampliar el espectro de posibles delitos corporativos adicionales y me remito, por ejemplo, al régimen en vigor desde noviembre del año 2023, relacionados a la ampliación del catálogo de delitos corporativos. Ya tenemos desde dicha fecha 40 delitos corporativos. Tenemos, por tanto, un marco normativo en pleno vigor, más de 8 años con respecto a delitos tan representativos como los indicados, lavado, corrupción, colusión, o que es lo mismo, corrupción en las contrataciones estatales, y luego ampliado a 40 delitos corporativos como los tributarios, los aduaneros y otros que se suman a este régimen de responsabilidad autónoma. Tenemos norma, pero tenemos un problema aplicativo bien importante, que es que a pesar de que existe información oficial que ahora vamos a visualizar procedente de la SMV, la Superintendencia del Mercado de Valores, procedente también de la SBS, ¿no?, la Superintendencia de Banca y Seguros, de la UIF, que ponen la atención en esta información oficial al rol trascendental, fundamental de las personas jurídicas en la comisión de estos actos criminales, ¿no?, precisamente por la manipulación de las estructuras societarias para la comisión del blanqueo, para la comisión de la corrupción, para la comisión de la colusión ilegal, que pese a existir esa información, esa data criminalística oficial, tenemos un problema entonces en el ámbito de la operatividad de la ley, ¿no? Veremos también quiénes son los órganos encargados de darle operatividad a la misma y cuáles son los problemas que vienen presentándose para proponer, por supuesto, luego del diagnóstico problemático, soluciones. ¿Qué deben de hacer los órganos aplicativos de la ley? ¿Qué ha de realizar el Ministerio Público? ¿Qué procedimientos existen
particularmente para el Ministerio Público en su interrelación con la Superintendencia del Mercado de Valores, por ejemplo, que no se están cumpliendo, como lo informa la SMV, de cara al análisis de si una persona jurídica se ha estructurado a la prevención o frente a la prevención de los delitos corporativos que pueden presentarse en el giro de sus negocios. Y por supuesto, qué implicancias tienen estas soluciones para el órgano de aplicación de la ley, que son los órganos jurisdiccionales, ¿no? Tanto en el ámbito de la incorporación de las personas jurídicas por la vía de la ley 3424, como por supuesto ya en el desarrollo mismo del procesamiento y potencial enjuiciamiento de la persona jurídica, ¿no?, sobre la cual se atribuye el delito corporativo o los delitos, mejor dicho, previstos en la ley 3424. Tenemos un único caso de momento recurrido, no en firmeza, muy conocido caso Alfa Consult, que es el primero que ha aplicado la ley 3424, pero bajo un esquema no exento de observaciones críticas, que ya forman parte, por cierto, de lo que en su momento será revisado por el órgano superior, y calculo, estimo, sea cual fuere la decisión que se adopte, favorable al apelante o desfavorable al apelante, es posible, por el interés casacional que puede suscitar la sentencia superior de vista, es posible que pueda esto incluso llegar a la Corte Suprema en vías de recurso de casación. Entonces el problema de la aplicabilidad de la ley también es de orden jurisdiccional, ¿no? Dicho esto, comparto este material que nos va a permitir desarrollar las ideas precitadas. Sí se logra visualizar, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, Gracias. doctor, sí podemos. Muchas gracias. Este es uno de los más últimos informes de la SBS, de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no?, la información estadística que continuamente, todos los meses, procesa la UIF, siempre información suministrada a lo largo del país por parte de todos los sujetos obligados, ¿no? Y nos permite advertir en el análisis de las tipologías del potencial lavado, que implica una comunicación de operación sospechosa, un reporte de operación sospechosa, que, vamos, en estricto no es lavado, ¿no? Un reporte de operación sospechosa no es lavado. Es un reporte por el cual se establece que la operación económica podría ser lavado. Se sospecha que es lavado, siempre bajo ciertas características. Y por eso es que en estos informes que continuamente publica la Unidad de Inteligencia Financiera, nos brindan datos muy relevantes, oficiales, de las comunicaciones de los sujetos obligados, de aquello que se sospecha fuera lavado. Pero a la medida que esa información contrastada, reportada, sí sirve de base para hacer el presente análisis, ¿no? Particularmente en de las tipologías de lavado, ¿no?, donde ahora lo vamos a visualizar subrayado, vemos patentemente la predominante, ¿no?, participación, presencia de la persona jurídica como ente instrumentalizable para propósitos de la canalización de fondos delictivos, que es el lavado de activos. Por ejemplo, en la primera de las tipologías, nos situamos en el ámbito del sector minero, el uso de recursos ilícitos o no justificados destinados o obtenidos de la inversión en el sector minero, sector empresarial. En la siguiente fila vemos a instrumentos financieros y o de inversión, naturalmente compañías abocadas al sector financiero. Luego, más abajo, importaciones ficticias de bienes, ¿no?, transferencias remitidas o recibidas del exterior, productos de exportaciones o de importaciones ficticias, que nos contextualizan en el ámbito, por ejemplo, de las compañías que se abocan a la importación. En el cuarto nivel de las tipologías del Perú, tenemos ya, esto es bastante claro, la utilización de compañías fachadas. Adicionalmente, el sector inmobiliario. Vemos uso de recursos ilícitos no justificados en la adquisición
de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Sector inmobiliario, por supuesto, sector vehicular, podríamos aquí también situarlo. En la siguiente fila vemos a las compañías de transferencias de fondos. Lo mismo en la que sigue, y luego en las tipologías también identificaremos, ¿no? Compañías abocadas al endeudamiento, a la capitalización de empresas, compañías dedicadas a la inversión extranjera posiblemente ficticia, en fin, uso de sistemas piramidales, ¿no? Esta información estadística es nuevamente, ¿no?, cotejable, de acceso público, y nos permite concluir en primer lugar que ya la Unidad de Inteligencia Financiera hace bastante tiempo tiene claro, ¿no?, el rol predominante de la persona jurídica como ente susceptible de ser instrumentalizado, manipulado para propósitos de la canalización de fondos delictivos, que es un escenario de potencial presencia del delito de lavado de activos. ¿Qué quiero decir con ello? Que tenemos data acerca del rol central de la persona jurídica en potenciales operaciones de lavado de activos. Esto debiera permitir establecer la conclusión de que los procesos penales por lavado de activos en los que impliquen la presencia siempre predominante de la persona jurídica debieran concluir con cierto margen, ¿no?, de emisión de sentencias en cantidades pues relevantes, con eventuales sanciones contra personas jurídicas, sea por el primer régimen, el cual estuvo en vigor en los casos de lavado, llamado de consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas, y que estuvo en vigor hasta el 2017, o sea que se emitan sentencias contra personas jurídicas en casos de lavado, ya a partir de hechos de 2018 en el marco de la ley 3424. Pero luego veremos que esta conclusión es posible sostenerla, precisamente por los problemas aplicativos. Adicionalmente, ya en el ámbito de otro delito trascendental, ¿no?, tan importante como el del lavado de activos, me refiero al delito de corrupción, ¿no?, también se tiene información de la Procuraduría General del Estado, ¿no?, acerca del avance de la corrupción en sus diversas formas, ¿no?, a lo largo de nuestro país. Este sí es un fenómeno transversal, ¿no? A diferencia de delitos que tienen mayor incidencia en regiones, por ejemplo, delitos rentables, quiero decir, que generan, se presentan con mayor frecuencia en determinadas regiones, como lo es, por ejemplo, en regiones de sectores mineros, minería ilegal, por ejemplo, Puno, por ejemplo, Madre de Dios y otras zonas. Esto que se focaliza, ¿no?, actos criminales que se más vinculan a este tipo de regiones vulnerables, el problema de la corrupción en tanto delito rentable, delictivamente rentable, por supuesto, y que también es otro delito previo lavado, este sí es un problema transversal a lo largo del Perú. Es decir, la corrupción y la alta rentabilidad que dicho delito produce, lo vamos a identificar en las regiones con una posición económica o un sistema económico mucho más consolidado que en regiones, ¿no?, que en lo económico se encuentran más desvalidas. En ese marco, sean las regiones más potentes en lo económico como aquellas otras que no tienen dicha situación, regiones más empobrecidas, el fenómeno de la corrupción es absolutamente transversal. Ahora, no nos situamos en el ámbito solo del soborno activo. Los estudios en materia anticorrupción concluyen que uno de los delitos centrales contra la administración pública que se presentan en todas las regiones del Perú es precisamente el delito de corrupción en las contrataciones estatales. Claro, todas las regiones requieren, las diversas entidades públicas de las regiones requieren pues adquirir bienes, contratar servicios, en fin, se requiere de la satisfacción de necesidades que muchas veces son inexistentes, ¿no? Y en esos contextos, en esos focos de corrupción, en las contrataciones estatales, indudablemente el delito principal que encontramos es el delito de
colusión o de corrupción en contrataciones estatales. Cito inicialmente la información pública en materia de lavado y ahora la información pública en materia de corrupción, particularmente el de colusión o corrupción en contrataciones estatales, porque este delito de colusión, al igual que el lavado, está en vigor desde el 1 de enero del 2018 como delito corporativo, es decir, delito que da lugar a la responsabilidad autónoma de la persona jurídica hace más de 7 años y medio, lo cual debiere, ¿no?, permitir la siguiente deducción, ¿no? Tenemos 7 años y medio de vigor de la ley 3424, responsabilidad autónoma de personas jurídicas, ya no solo en el ámbito del lavado, sino en el ámbito de la colusión, donde el agente central de la operación de corrupción en la contratación estatal no es necesariamente el representante de la persona jurídica. Incluso puede delegarse la firma de un contrato estatal a un apoderado particular y que al día siguiente puede ser removido. El agente más bien central de la operación contractual va a ser la compañía contratista, va a ser la persona jurídica. Eso, naturalmente, en el ámbito de contrataciones que implican personas jurídicas, porque también hay otras, digamos, menos relevantes, donde se puede contratar a una persona natural, eso es muy claro, ¿no? La problemática central está por el volumen económico comprometido y por la complejidad de la investigación a la cual a conducirse, es cuando el contratista es una persona jurídica. Ajá. Si tenemos identificado este problema, como si se tiene identificado, entonces lo que sigue es cuál es la normativa aplicable contra las personas jurídicas contratistas que se sitúan en un contexto potencial de colusión. Pues la ley 3424 en vigor hace más de 7 años y medio. Y la pregunta que sigue es, bueno, si ese es el marco legal aplicable, ¿dónde está la casuística? Y esta es absolutamente escasa. Hay problemas aplicativos en el ámbito de la persecución de la persona jurídica manipulada, instrumentalizada para propósitos de la colusión, para propósitos de lavado de activos y, por supuesto, para los otros delitos corporativos, ¿no? Miren este problema ahora de ambas entidades, ¿no? Procuraduría General del Estado, que establece cuáles son las 5 regiones con mayor incidencia de la corrupción, que aquí lo visualizamos en este mapa de la corrupción, ¿no? Cusco, Lima, Ancash, Junín y Huánuco. Son las 5 regiones con mayor incidencia de corrupción. Si esto es así, como permite develar esta información oficial, pues los fondos de la corrupción, en tanto fondos delictivos, requieren ser sometidos a procesos de legitimación aparente, ¿no?, que es el proceso económico ilícito de lavado de activos. Vale decir, no es que un funcionario incurre en corrupción al recibir alguna comisión en porcentajes delictivos, ¿no?, por haber dirigido el perfil para una contratación estatal, ¿no?, incurre en colusión a favor del tercero, del particular, del favorecido, reciba fondos necesariamente de manera en efectivo, ¿no?, y con transferencias identificables, ¿no? Eso sabemos en la criminología de la corrupción, particularmente en la criminología de la corrupción en contrataciones estatales, no se produce, ¿no? Más bien se aparentan contratos para justificar transferencias, se instrumentalizan formas jurídicas para justificar el pago de la comisión ilícita, delictiva, ¿no? Es decir, asociado al fenómeno de la corrupción y la alta rentabilidad criminal que ésta produce, está el proceso económico ilícito por medio del cual esos fondos criminales van a, luego de operaciones económicas, aparentar haber sido logrados, transformados, procesados, ¿no? Aparentar si fuesen, ¿no?, como si fuesen obtenidos de forma legítima. Es decir, el fenómeno de la corrupción sí está asociado al fenómeno del blanqueo, del lavado de activos. Y si tenemos ya identificado en el mapa de la corrupción estas regiones principales, ¿no?, donde se tiene más incidencia de corrupción, nuevamente, regiones Cusco, Lima, Ancash, Junín, Huánuco, entonces la pregunta que sigue es, ¿en estas regiones existen
medidas de prevención de lavado de activos, incluso lavado de fondos corruptos, ¿no? En cuyo marco de prevención, quienes están llamados a realizar la prevención principalmente son el sector privado, los llamados sujetos obligados. Entonces, en estas regiones de mayor incidencia de corrupción, pues pareciere o debiere ser que los sujetos obligados de dichas regiones reportarían con mayor incidencia a la UIF reportes de operaciones sospechosas de ser lavado de activos relacionados a la corrupción. Y vemos ahora el mapa, no de la corrupción, sino el de reportes de operaciones sospechosas de ser lavado, siempre la información última, ¿no?, de la UIF, y la conclusión es negativa, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, ¿no?, que Cusco, una de las 5 regiones, ha reportado en estos más de 10 años, un periodo analizado 2015 al 2025, únicamente cerca de 3.000 reportes de operaciones sospechosas, ¿no? Es decir, en proporción, ¿no?, en estos 10 años, ¿no?, hablamos más o menos de reportes anuales, una media anual, ¿no?, de 300 reportes de operaciones sospechosas de lavado, también de los delitos producidos por o los fondos producidos por la corrupción. Y la pregunta que sigue, pues, ¿es que acaso a este número tan limitado podemos dirigir atención como que los fondos corruptos solo se producen uno por día, en promedio? Si es que esta data nos dice que serían aproximadamente un reporte diario en todo este largo periodo, pero por fondos no solo que vinculan a la corrupción, sino por todos los delitos previos, ¿no?, como puede ser el tráfico de drogas, como puede ser la minería ilegal y otros distintos de la corrupción. Entonces, sí, este mapa de los reportes de operaciones sospechosas de ser lavado de todos los delitos fuente, además de la corrupción, nos permite también evidenciar otro problema en nuestro país, que es que no se están adoptando medidas de prevención de lavado de delitos provechosos, de los fondos provocados por delitos provechosos tan importantes como el de la corrupción. Y hay un problema de orden aplicativo también en materia antilavado que bien tiene procesada la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, volvemos a la problemática, ¿no? Es decir, tenemos ley hace más de 8 años y medio, por el cual se pudiera incorporar a personas jurídicas por responsabilidad autónoma en los delitos, por ejemplo, de lavado y de colusión, entre otros. Tenemos también la posibilidad de incorporar a personas jurídicas ya no por la vía de la responsabilidad autónoma, sino por un régimen distinto, que está en vigor desde el Código Penal de 1991. Es el régimen de consecuencias accesorias que están también en vigor, ¿no?, coexiste con el régimen de la Ley 3424, pero algo está pasando que no se está operativizando, aplicando ni la Ley 3424 ni la ley previa, me refiero al artículo 105 del Código Penal, régimen de consecuencias accesorias, que es un régimen de responsabilidad por transferencia o vicarial. Por eso, ante la pregunta, en nuestro sistema, ¿cuáles son las instituciones aplicables contra personas jurídicas empleadas, manipuladas para fines de lavado, para fines de la corrupción, para fines de otros delitos corporativos? Coexiste en nuestro país, en nuestro sistema legal, un doble régimen, el de la responsabilidad por transferencia, consecuencias accesorias, en vigor para el lavado, en vigor para la corrupción, en vigor para la colusión, hasta el año 2017, ¿no?, los 2 primeros delitos, y hasta agosto del 2018 para colusión, y luego de lo cual surge el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas establecidas de forma autónoma, ¿no?, por su propio hecho delictivo, que vamos a ver cuál es ese hecho delictivo. Aquí en estricto, en esta línea de tiempo, vemos la extensión de las consecuencias accesorias. Podemos citar al lavado, podemos citar a la corrupción. Es decir, en el caso del lavado, por ejemplo, las consecuencias accesorias tuvieron
pleno vigor desde la emisión del Código Penal de 1991, consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas, artículo 105 del Código Penal, y tuvieron vigor hasta la puesta en vigor de la Ley 3424, que fue puesta en vigor, ¿no? El 1 de enero de 2018, a propósito de una de las normas que la modificó, el decreto legislativo 1352. Este decreto legislativo 1352 modificó el texto original de la ley 3424. Entre otros puntos de reforma estaba el marco de aplicabilidad, ¿no? Y fue explícito en señalar que la normativa de responsabilidad autónoma de personas jurídicas entraba en vigor el 1 de enero del 2018, pero además dicho decreto legislativo 1352 de manera explícita derogó el artículo 8 de la ley de lavado de activos. ¿Qué decía el artículo 8 de la ley de lavado de activos? Bueno, recogía un régimen de consecuencias accesorias especiales para el lavado de activos. Pese a ello, pese a esta claridad normativa que aquí podemos visualizar, no es un problema infrecuente. Eso me ha pasado en casos que ejerció defensa y también experiencia de colegas. No es infrecuente que el Ministerio Público requiera la incorporación de personas jurídicas para que se les imponga consecuencias accesorias por hechos posteriores a enero del 2018. Solo por citar un caso en el cual ejerzo un patrocinio fuera del sistema de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, es una región de hecho, el Ministerio Público, en el caso por lavado que se sigue contra la gerenta general de una empresa, estimó que ya en el proceso formalizado correspondía requerir la incorporación de la persona jurídica para que se le imponga, ¿no? Consecuencias accesorias eventualmente, ¿no? Dos graves problemas de ese tipo de requerimiento. El primero es que nunca intimó cargos contra la persona jurídica, que es algo absolutamente esencial, y el juez de investigación preparatoria tiene que controlar que antes de que se discuta un requerimiento de incorporación, lo fundamental, lo previo a sanear, es que exista una intimación de cargos contra la persona jurídica, es decir, que se la incorpore, se definan los hechos por los cuales se estima una imputación, así sea de consecuencias accesorias o sea de la ley 3424, en la disposición de formalización en sus eventuales ampliaciones. Esto está ya recogido en decisiones de la Corte Suprema y es algo que, por supuesto, el juez de investigación preparatoria tiene que controlar. Y, por supuesto, el órgano requiriente debe de previamente cumplir la incorporación de los hechos sobre los cuales se estructura la imputación contra la persona jurídica, la intimación de los cargos penales contra la persona jurídica en la disposición de formalización o en la disposición ampliatoria de la formalización. Y luego de lo cual, ¿no? Saneada dicha situación, cumplida esa exigencia que, por cierto, viabiliza el ejercicio del derecho de defensa de la persona jurídica, por ejemplo, para promover tutelas, para promover precisiones de cargos, luego de lo cual recién el Ministerio Público puede requerir la incorporación formal. El problema del caso que yo hago referencia está en que no incorporó a la persona jurídica en ninguna disposición y, en segundo lugar, era muy clara que la persona jurídica había sido constituida en junio del año 2018, ¿no? Ante la pregunta si el régimen legal por el cual se pedía la incorporación, que es el de las consecuencias accesorias, estaba en vigor al momento del nacimiento jurídico, si se quiere, de una persona jurídica, como lo es su constitución en junio del 2018, pues la respuesta es negativa. Las consecuencias accesorias no están en vigor, ¿no? Para los casos de lavado de activos en 2018, ¿no? Estuvieron en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017, y de hecho eso es algo explícito en la normativa. Hay una derogación explícita que aquí visualizamos, ¿no? En la parte derecha, el decreto legislativo 1352 en su disposición complementaria y derogatoria única fue explícita. Derogues el artículo 8 de la ley de lavado, es decir, las consecuencias accesorias aplicables al lavado, ¿no? Naturalmente, el juez de investigación preparatoria advirtió esta situación que se le informó y ese requerimiento no prosperó.
Entonces sí hay problemas aplicativos reales en el órgano aplicador, pese a que tenemos ley, pero es fundamental, por eso, pues la capacitación, la autocrítica también, ¿no? De que las cosas pueden mejorar. Y eso creo que es central en este tipo de certámenes informativos para la capacitación de los órganos de aplicación, porque aquí el objeto siempre será luchar contra el lavado, la corrupción y otros delitos en el marco, por supuesto, de los límites constitucionales y en el respeto pleno de la ley. Esto solo de manera referencial. Hemos hecho referencia a que existen dos regímenes coexistentes, el de la autorresponsabilidad, es decir, la construcción del delito corporativo. Ya a la fecha son 40 delitos corporativos. Vemos aquí todo el bloque legal que ha ido ampliando el catálogo de delitos que gatillan la posible responsabilidad penal de la persona jurídica, siempre bajo el conjunto de exigencias y reglas de imputación que existen en esta ley. No basta la comisión de un acto de corrupción durante el desarrollo de giro de negocios de una empresa, por ejemplo, que licita con el Estado, como para establecer ya per se la conclusión que la persona jurídica debe responder por ese delito. No, existen una serie de reglas de imputación que ahora vamos a ver que legitiman la potencial incorporación y la ulterior acusación y sanción de la persona jurídica si es que se presentan la verificación de esas reglas de imputación. No basta el delito. Es posible que la persona jurídica, por ejemplo, esté estructurada internamente para prevenir delitos que puedan presentarse durante el desarrollo de su giro de negocios, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las empresas que licitan con el Estado y que tienen modelos de prevención de delitos de corrupción, ¿no? Compliance anticorrupción, robustecidos, sólidos, importantes, para afrontar la corrupción precisamente por tratarse, en las contrataciones estatales, quiero decir, precisamente por tratarse del giro principal de negocios. Distinto es el caso de aquellas personas jurídicas que no tienen estructura preventiva interna, están desorganizadas en el ámbito de la prevención de los delitos que principalmente se pueden cometer en su giro de negocios, caso de las empresas que licitan con el Estado, por ejemplo, y que pese a no estar estructuradas para prevenir este tipo de delitos de corrupción, licitan. Y al hacerlo sin medidas preventivas, pues el Ministerio Público puede operativizar la ley en el sentido siguiente. Primero, requerir en el marco de la investigación preliminar, seguramente iniciada contra el representante de la compañía contratista y el funcionario o los funcionarios competentes, requerir a la compañía contratista de manera directa que presente, si es que tienen, ¿no?, el modelo de prevención que eventualmente hubieran implementado, o informen si no tenían modelos de prevención de delitos de corrupción previamente implementados a la fecha de comisión del hecho criminal. Esa solicitud, ese requerimiento directo, formal, puede implicar también, puede suponer el otorgamiento de un plazo para presentarlo, ¿no? Naturalmente, concluido el plazo, el Ministerio Público, en el marco de una correcta operatividad de la ley, puede emitir un segundo documento de investigación, un acta por el cual se deja constancia que, pese al plazo otorgado, un plazo razonable, la ley no dice cuánto es, pero un plazo, entenderlo en términos de razonabilidad, pese a haberse otorgado ese plazo para la presentación del eventual modelo de compliance que hubiera implementado la persona jurídica, esta no lo ha presentado. Puede ser también que en una buena práctica el Ministerio Público formule un requerimiento reiterativo, ¿no? La cuestión está en que tenemos un potencial segundo documento en el que se da constancia que la persona jurídica no ha alegado contar con modelo de prevención y que eso posibilitaría la conclusión de que sencillamente la misma no tiene modelo de prevención. Esto es fundamental de cara a la aplicación de la Ley 3424 porque esta establece que si es que la compañía investigada alega contar con el modelo de prevención, siempre que alegue contar con el modelo de prevención, inmediatamente el Ministerio Público tiene que requerirlo y luego de requerir toda la carpeta de compliance a la empresa, remitirlo, ¿no?, en un segundo acto, remitir íntegramente la carpeta de compliance a la
SMV, a la Superintendencia del Mercado de Valores, para que ésta, a su vez, elabore un pronunciamiento, un informe técnico sobre si ese modelo de compliance era idóneo o no para prevenir delitos. Ese es el procedimiento legalmente establecido en el marco del análisis del modelo de prevención, y se inicia con la alegación de la persona jurídica de que sí cuenta con un modelo de prevención implementado antes de la comisión del delito. Nuevamente, si no se produce esa alegación a través de la evidencia que el Ministerio Público pueda lograr de la inexistencia de un modelo de prevención, como lo sería requerir a la compañía investigada que lo presente, ¿no?, en determinado plazo, y como también sería una evidencia para inferir que no tiene el modelo de prevención, el acta ulterior en el cual se deje constancia que se le brindó, ¿no?, la posibilidad de presentar el modelo de prevención, y seguramente de manera reiterativa, ¿no?, al no haberlo presentado en el plazo otorgado, plazo razonable otorgado, esa acta también es una evidencia que puede permitir la inferencia de que el acto criminal se produjo en un contexto en que la persona jurídica no tenía un modelo de prevención de dicho delito, con ello satisfaciendo una de varias exigencias que la Ley 3424 establece para poder fundamentar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Toda esta parte ya he hecho referencia al vigor de la Ley de Consecuencias Accesorias, ¿no? Quisiera así ahora llegar a un punto complementario relacionado con la información con que se cuenta, información oficial con que vemos, ¿no?, desde la Superintendencia de Banca y Seguros se cuenta acerca de las sentencias de lavado de activos en el Perú, otro delito corporativo hace más de 7 años y medio, ¿no? Aun cuando este es un informe del año pasado, ¿no?, es un informe del 2024, sin embargo, su universo de análisis de sentencias de lavado en el Perú corresponde a este periodo que visualizamos, 2012 al 2022, ¿no? Son las sentencias condenatorias por lavado de activos en el Perú. ¿Cuántas sentencias en este periodo se han emitido? 206. La pregunta que sigue es si hace bastante tiempo, hace ya 2 décadas, la SBS, la UIF, tiene estructurada la data sobre el rol determinante de las personas jurídicas manipuladas, instrumentalizadas en operaciones de lavado, y tenemos la data de que solo hay 200 sentencias en esos 10 años. Entonces la pregunta que sigue es, ¿y cuántas personas jurídicas han sido sancionadas en el ámbito penal? ¿Cuántas de esas 204 sentencias nos permite advertir efectivas sentencias de sanción, de condena, por la vía de consecuencias accesorias contra personas jurídicas? Y vemos que el número es absolutamente diminuto. Solo se han sancionado a 11 personas jurídicas en el marco de aplicación del 105 de consecuencias accesorias, ¿no? Sí, con precisión de que hay un mayor número el año 2022, y por supuesto en estos últimos años, ¿no?, 23, 24, 25, existen otras compañías, incluso sometidas a procesos de colaboración eficaz corporativa, ¿no?, casos bastante conocidos. Pero aún con esta última data, ¿no?, ya del 2023, 2024 y 2025, nuestro sistema aplicativo en el ámbito de las sanciones contra el lavado de activos, pues, presenta notorios problemas de inaplicación de ley pese a que ésta existe. Y además de inaplicación de ley contra personas jurídicas pese a que ésta existe, en un contexto tan claro donde está estudiado por información oficial el rol, ¿no?, fundamental de las personas jurídicas en operaciones de lavado de activos. Lo mismo cabe decir respecto de la corrupción, ¿no? Ahora bien, en la ley 3424 ya no nos encontramos ante un régimen de
orden vicarial, ¿no?, de responsabilidad por transferencia, que es más bien el régimen de las consecuencias accesorias que acá visualizamos. El artículo 105 del Código Penal, consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas, es uno que presenta una estructura no tan compleja. No es una estructura tan compleja, las reglas de imputación del artículo 105. Vemos, en primer lugar, que el acto criminal que se produce durante el desarrollo de la actuación empresarial debe de ser realizado, en primer lugar, el acto criminal, en ejercicio de la actividad de la persona jurídica. Y a su vez, este acto criminal que se realiza en el ejercicio de la actividad de la persona jurídica ha de serlo favoreciendo al delito o encubriendo a dicho delito. Acá pongo delito no corporativo, porque claro, este régimen todavía está en vigor para todos los delitos no previstos en la ley 34/24. Por ejemplo, es un delito no corporativo los delitos ambientales, el delito de minería ilegal también, por ejemplo. Delitos económicos, por ejemplo. Delitos contra los consumidores y otros, por ejemplo, ¿no? No es, en consecuencia, vemos este primer régimen de imputación, tan complejo estructurar una imputación contra la persona jurídica. Hace falta examinar si es que ésta se ha situado durante el giro de sus actividades en el contexto de la comisión de un acto criminal. Y ese acto criminal, ¿no?, la persona jurídica, por su desestructuración, ¿no?, por su defectuosa organización, favorece a la comisión del acto criminal o encubre el acto criminal. Y en segundo lugar, segunda regla de imputación, alternativamente puede fundamentarse la responsabilidad vicarial de la persona jurídica, régimen de transferencia o de consecuencias accesorias, cuando el acto criminal es realizado utilizando la organización defectuosa de la persona jurídica o utilizando los servicios de la persona jurídica para favorecer el delito o para encubrirlo. Vemos en consecuencia que el artículo 105 presenta este doble sistema de imputación, ¿no?, caracterizada precisamente por su no complejidad. Es posible estructurar la imputación, por tanto, por la vía del 105. El problema es que no se ha estado aplicando, persiguiendo a personas jurídicas en los escenarios, por supuesto, que se merece ello, no es que sea yo un antiempresa en lo más absoluto, todo lo contrario, pero el Ministerio Público no lo ha estado realizando. Y luego, ya en el orden jurisdiccional, esos escasos casos contra personas jurídicas han derivado en la escasa producción condenatoria de personas jurídicas que ya visualizamos. En cifras oficiales, solo se han sancionado a 11 personas jurídicas en la aplicación de la ley 34, perdón, la ley de consecuencias accesorias, artículo 105 del Código Penal, en este largo periodo de 10 años, 2012 al 2022, es decir, a razón de una persona jurídica sancionada por año, como si solo una persona jurídica por año fuera instrumentalizada para propósitos criminales de lavado. Eso es manifiestamente incongruente. El segundo régimen es el régimen de autorresponsabilidad, el régimen del delito corporativo. Aquí lo que hay que establecer es que la persona jurídica responde por un hecho propio, por un acontecimiento delictivo propio, no porque se le traslade la responsabilidad de alguno de sus representantes. Naturalmente, si es que el acto criminal se produce por alguno de sus representantes, gerentes, administradores, gestores, cada uno de estos responderá por su propio delito. Es decir, el gerente que incurre en corrupción o que da una orden de que se paguen fondos delictivamente para acelerar un trámite en el marco de una licitación pública, por ejemplo, responderá por su propio delito de corrupción, de cual fuere, ¿no?, soborno, colusión u otro, pero ese delito no es el que se le atribuye a la persona jurídica. No es ese acontecimiento realizado por el agente individual de la persona jurídica el que se le atribuye a esta. Más bien, desde una, por supuesto, lectura conforme al principio de culpabilidad, conforme al principio de responsabilidad por el hecho propio,
en pleno vigor incluso para la criminalidad corporativa. No es privativo este principio de la criminalidad individual, del agente individual, sino incluso se extiende al de la persona jurídica, conforme al principio de culpabilidad. Debemos identificar un hecho propio, un acontecimiento delictivo que sí es de competencia de la persona jurídica y sobre el cual ésta deba de responder y sobre la cual pueda recaer la imputación, no transferir el delito del agente individual a la persona jurídica. Ese hecho propio, ese injusto propio de la persona jurídica es el defecto estructural de la organización interna de la persona jurídica en el ámbito de la prevención de delitos. No previene delitos que pueden presentarse durante el desarrollo de su giro de negocios, y esta actuación desestructurada es la que genera condiciones materiales determinantes para la comisión de delitos que le benefician a la persona jurídica. Comisión de delitos, entiéndase, por parte del agente individual. Pero no es que se le atribuye el delito del agente individual, se le atribuye ese defecto estructural de su organización que genera el riesgo de comisión criminal por parte de los integrantes. Esto, en términos de la ley, ¿no?, lo vamos a identificar en el artículo 3 de la ley 3424, cómo es que se estructura la imputación de la persona jurídica, acá de manera esquemática, lo vamos a ver. Naturalmente, el agente individual es quien ha de materialmente cometer el acto delictivo, pero este no es el que se le atribuye a la persona jurídica. A la persona jurídica se le atribuye la desestructurada manera de llevar a cabo sus negocios que viabiliza, que posibilita, que genera condiciones para la comisión criminal, entiéndase, de los delitos de sus agentes individuales, siempre y cuando, acá vienen ya dos reglas de imputación adicionales, ese acto del agente individual sea un acto de representación de la persona jurídica. No es un acto individual. Es decir, un acto en nombre o por cuenta de la persona jurídica. Esto último lo establece claramente el artículo 3 de la ley. Por nombre o en nombre o por cuenta de la persona jurídica. Es un acto de representación el que ejecuta el agente individual. No es un acto meramente individual. No es una puntual estafa, no es un soborno particular, no es una operación de transferencia delictiva de fondos, no. Es un acto de representación. Pero no solo ello. Este acto delictivo cometido en un contexto de actuación de representación de la persona jurídica debe indispensablemente beneficiar a la persona jurídica. Si no hay beneficio para la persona jurídica, entonces no se cumple esta otra exigencia legal, no se cumple esta otra regla de imputación y, por tanto, la atribución de la responsabilidad autónoma de la persona jurídica por la ley 3424 sería inviable, insostenible. Ahora bien, ¿qué ocurre, no obstante, si es que el órgano llamado a aplicar la ley 3424 para la imputación de cargos contra una persona jurídica ya estableció el procedimiento, ya destaca el procedimiento, le requiere a la persona jurídica que presente el modelo de prevención de los delitos que se han presentado durante su giro de negocios? Por ejemplo, una compañía que licita con el Estado, oiga, ustedes preséntenos su modelo de prevención, tienen un plazo de 15 días, ¿no?, o 30 días de la presente notificación para que se formalice su presentación ante este despacho fiscal. Primer indicio documental, ¿no?, que es el requerimiento directo. Segundo lugar, vencido el plazo, para, creo yo, sustentar mejor una imputación, podría formular un requerimiento reiterativo, pero no es necesario, ¿no? Ya bastaría el incumplimiento de ese plazo, nuevamente, dependerá del órgano aplicador, ¿no?, si se le solicita reiterativamente o no. Levantar, en segundo lugar, un documento, un acta fiscal, por medio del cual
se consigne el incumplimiento del requerimiento. El incumplimiento del requerimiento. Naturalmente, la persona jurídica puede contestar, no vamos a presentar información incriminatoria. Es el ejercicio, nuestro derecho a la no autoincriminación, que también lo tienen las personas jurídicas. Puede pasar ello. Lo trascendental está en que el requerimiento se formuló, se le solicitó la presentación del modelo de prevención en determinado plazo y que vencido el plazo, cumplido en término, existe otra documentación fiscal por medio del cual se tiene por no alegado, ¿no?, la incorporación, la implementación de un modelo de prevención antes de la comisión del hecho delictivo que se investiga. Y eso posibilita, al menos desde noviembre del 2023, que hubo un cambio normativo, que el Ministerio Público pueda adoptar la decisión estratégica, eventualmente, de formalizar la investigación preparatoria contra la persona jurídica, si lo tiene bien y, por supuesto, si se cumplen las reglas de imputación que venimos de visualizar. No se justifica una imputación por el sencillo hecho de no presentar un modelo de prevención. Es exigible que se planteen las propuestas fácticas y la evidencia acerca de que la persona jurídica, pues, se sitúen todas las exigencias, se verificaron todas las exigencias de imputación del artículo 3 de la ley 3424. La pregunta que sigue es, ¿y qué si la persona jurídica sí alega contar con el modelo de prevención? Pues aquí nos situaremos ante el rol de ese órgano estatal externo al Poder Judicial y al Ministerio Público que, desde una perspectiva técnica, analizará ese modelo de prevención en un contexto de comisión delictiva, ¿no? Ese órgano es la Superintendencia del Mercado de Valores, que ejerce la función, la ley así se lo atribuye, la ley 3424 y su reglamento, de examinar la idoneidad o la no idoneidad, esa es su conclusión de su informe técnico, del modelo de prevención para prevenir delitos de manera idónea o para no prevenirlos con idoneidad. El procedimiento presupone, nuevamente, que la persona jurídica lo alegue, ¿no? ¿Dónde se señala ello? En el artículo 18 de la ley 3424. Señala expresamente el dispositivo. El fiscal, para formalizar la investigación preparatoria, ¿no?, siempre que la persona jurídica alegue contar con un modelo de prevención, debe contar con el informe técnico. Es decir, la Fiscalía podría formalizar investigación preparatoria contra la empresa en los escenarios donde ésta no alegó contar con un modelo de prevención de delitos y no se dio lugar a ese procedimiento por el cual la SMV lo conocería, el modelo de prevención. En los casos donde sí alegó la persona jurídica contar con el modelo de prevención es cuando la SMV realiza su pronunciamiento técnico. Ahora, naturalmente, el Ministerio Público, cuando se dirige a la SMV, tiene una serie de requisitos, y voy a ya ir cortando con estos requisitos y cómo ve si se verificaron nuestros requisitos del SMV, ¿no? El artículo 46 del reglamento de la ley 3424 señala que esa solicitud, ese requerimiento fiscal, tiene una serie de exigencias. El problema también de orden aplicativo en nuestro país es que esta es información elaborada por la SMV en sus boletines, ¿no? Cada mes la SMV emite un boletín informativo sobre el modelo de prevención, ¿no? Y lo hace todos los meses. Ahora vamos a ver cuál es el último y cuál fue su última conclusión. El problema está en que los boletines que abarcan este periodo 2018 a 2025, como aquí lo estamos visualizando en las flechas, el Ministerio Público no ha estado cumpliendo con las exigencias previstas en el artículo 46 para requerir el modelo de prevención, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, el 2018-19 formuló un único requerimiento, esta fiscalía en particular. Ninguna otra, fue el único requerimiento en ese periodo. ¿Cumplió las exigencias de admisión? No. Al año siguiente, 2020, solo se formuló en todo el país un único requerimiento de este otro despacho fiscal en lavado de activos. ¿Cumplió el requerimiento? No. Lo mismo respecto del 2021, donde al menos hubieron ya 2 requerimientos. Lo mismo con respecto al periodo 2022, donde en todo el país solamente hubieron
5 requerimientos de estos despachos fiscales. ¿Cumplieron las exigencias para el pronunciamiento de la SMV? Tampoco. El 2023, tampoco. Lo mismo el 2024. Miren la información que brinda la SMV en sus boletines, ¿no? Es más, vemos, por ejemplo, ¿no? El primer requerimiento de 7 requerimientos del año 2024, el Ministerio Público lo pidió por un delito que no es corporativo, el delito de negociación incompatible, ¿no? Problemático, por cierto, porque solo se puede requerir la emisión del informe técnico cuando estamos ante delitos corporativos. La negociación incompatible no lo es. Volvió a insistirse ya en el último de los requerimientos de este año 2024, negociación incompatible. Entonces, lo que quiero señalar, ahora ya concluyendo este punto, es que el Ministerio Público no ha ido comprendiendo cuál es el rol de la SMV ni las exigencias que la normativa le impone para requerirle participación de la SMV en el marco de sus requerimientos de que se formule el informe técnico sobre si el modelo de prevención de la persona jurídica es idóneo o no. Este año, ¿no? Esta es información a mayo del presente año, es bastante actual, como lo vamos a ver en este boletín actual de mayo del 2025. Se formularon 4 requerimientos, al menos hasta mayo. Esta información oficial es hasta mayo. Los 3 primeros requerimientos de despachos en lavado de activos no cumplieron las exigencias de admisión establecidas en la ley 3424, su reglamento, ¿no? Por tanto, la SMV pues desestimó sus solicitudes. Solo en un caso, ¿no? En el marco de este despacho que aquí visualizamos de Fiscalía Anticorrupción, en un caso de colusión ilegal, ha informado la SMV en este boletín de mayo del 2024 que la Fiscalía sí ha cumplido. Miren, esto es acceso público, ¿no? Busquen boletín mayo del 2025. Es la primera vez en 8 años de funciones en la SMV que un requerimiento fiscal de emisión de opinión técnica procedente de todo el país, ¿no? En este caso, un escenario anticorrupción, es la primera vez que la SMV lo acepta. Por eso acá señala en este informe de mayo de 2025 de acceso público, sí se cumplieron los requisitos de admisibilidad, vemos en el segundo bloque de la imagen, ¿no? Y con esto ya concluyo, de conformidad con el artículo 18 de la ley, en concordancia con el artículo 46 de su reglamento, la SMV, esta entidad, se tienen 90 días hábiles para la emisión del informe técnico solicitado. Dicho esto, vemos claramente, para ya formular conclusiones, que hay problemas aplicativos manifiestos de la ley 3424. Existe un único caso de una sentencia muy conocida, el caso Alfa Consul, que ha aplicado la ley. Hay problemas también que han sido esbozadas en la emisión de esta norma, de la revisión, de la decisión y de la revisión de dicha sentencia, que indudablemente será materia de pronunciamiento por la Sala Superior. Por ejemplo, cuestiones como que los hechos, buena parte de los hechos que son materia de imputación contra dicha compañía, se realizaron en el contexto de la aplicación de la ley anterior, que es el artículo 105, consecuencias accesorias, cuyas reglas de imputación venimos de visualizar son manifiestamente distintas que las reglas de imputación de la ley 3424, por lo cual no podemos decir que es una única ley que ha cambiado de nombre, que ha cambiado de nomen juris, o que es una continuidad del injusto, no. Se trata de un régimen completamente distinto, el de autorresponsabilidad, y con reglas de imputación manifiestamente diferentes que el de del artículo 105 del Código Penal. Entonces, los problemas aplicativos precitados pueden indudablemente ser resueltos con un mayor conocimiento de la ley, una comprensión de que la persona jurídica sí es el agente central de actos criminales tan relevantes como la corrupción, como la colusión, por supuesto, como el lavado de activos. Y presupone para ello nutrirse de toda esta información de los problemas aplicativos de la ley para poder afrontar el reto de aplicarlas ante la criminalidad empresarial que vemos, ¿no? Es absolutamente presente,
particularmente en el ámbito de estos delitos tan relevantes que son ya desde hace más de 8 años delitos corporativos, como el lavado, la corrupción y otros, ¿no? Quedo atento si hubiese alguna consulta, observación, cuestionamiento, muy abierto a cualquier opinión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su ponencia, doctor Fidel Mendoza. Ahora procederemos a presentar a nuestra panelista, quien realizará preguntas o comentarios. Para ello invito a la doctora Lorena Sandoval Huertas a que comparta su intervención sobre el tema. Muchísimas gracias, doctora, señorita Alejandra. Doctor Fidel, bueno, como usted ha referido, muchísimas gracias. Ha sido muy didáctico y muy preciso justamente en lo que está indicando respecto a la vigencia de la ley 30.424. Usted, como bien refiere, ¿no? Entró en vigencia a partir de enero del 2017, o perdón, en agosto en el 2018, pero se dio o está dentro de nuestro sistema con reserva como reserva en su vigencia de abril del año 2016. Y creo que el fin de la norma, cuando se da, es justamente para podernos ir la implementación dentro de lo que son las personas jurídicas, y como bien refiere usted, el primer eslabón acá de capacitación sería para su implementación a través de las personas jurídicas. Y que creo que el legislador observó que a pesar de que ya se iba a entrar en vigencia, no se había cumplido con ello. Y que creo que hasta la fecha seguimos presentando, como bien lo refiere usted, esas carencias que se dan a nivel de las personas jurídicas y a nivel de lo que es ya una vez en su persecución. Falencias que en todos los niveles, ¿no? Se tiene el ente persecutor, que es el Ministerio Público, o a través de repente de las denuncias que a veces presentan los señores procuradores. Y quizás podría ser, como usted lo había resaltado, la mayor incidencia la tenemos en provincias, que es donde hay ciertas carencias que se tienen respecto de poder llegar a sistemas de capacitación, y a la ausencia de ello, considero yo, de repente, la ausencia de poder ser perseguidas estas personas jurídicas. Usted tocó un tema, y ahí voy, cuando indicó respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, que estamos propiamente ante hechos propios de las personas jurídicas, pues, ¿no? Pero también habló de defectos organizativos, que también se presentan. Entonces, leí, y creo que ha sido materia también de ciertas discusiones a nivel de la doctrina, podríamos decir que estos defectos organizativos, estamos frente a una culpabilidad de la persona jurídica. Estos defectos organizativos sustentarían una culpabilidad de la persona jurídica. Ahí va la primera pregunta. Y respecto también, y es lo que me vino a la mente cuando usted refirió en temas de corrupción de funcionarios, ¿no? En los delitos de colusión, donde hay bastante incidencia, pero son pocas las situaciones en las que se persigue a la persona jurídica. Y yo me preguntaba, generalmente en estas situaciones lo que se presentan son consorcios para determinadas obras, para postular e intervenir para determinadas obras ya con una previa concertación. Entonces, frente a ello, la responsabilidad, ¿a quiénes atañe? A las empresas que forman parte del consorcio, que tendrían que demostrar el sistema de prevención, propiamente al consorcio, que muchas veces se crea para un fin determinado y después que concluye los fines de la contratación prácticamente desaparece porque ya se cumplió su fin. Entonces, podría ser eso la carencia también en cuanto es perseguible. Pero mi pregunta justamente va ahí también, ¿no? ¿A quién perseguimos acá? Al consorcio, a las empresas que forman parte del consorcio en esta situación. Eso es por ahora, doctor. Muchas gracias. No, por favor, muy, muy amable por las preguntas y
digamos, destacar aspectos bastante relevantes como lo son, primero, el fundamento de la responsabilidad misma de la persona jurídica por cualquier delito corporativo, ¿no? Y en segundo lugar, ya más específicamente el ámbito de la potencial responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito, ¿no?, de delitos de corrupción, particularmente en contextos de consorcios empresariales, ¿no? Sobre lo primero, es que el defecto organizativo al que aludo, sobre el cual puede situarse el hecho propio atribuible a la persona jurídica, si es que de este podemos desprender la culpabilidad, ¿no?, de esta, ¿no? Sobre este primer punto, los defectos organizativos como sustento de culpabilidad de la persona jurídica, tengo primero que referir que un entendimiento tradicional de la teoría del delito diría que la persona jurídica carece plenamente de culpabilidad, porque bajo un entendimiento tradicional, el de los delitos, digamos, violentos, la manera como surge el derecho penal, por cierto, ¿no?, la culpabilidad supone un reproche personalísimo, ¿no?, contra la gente que conoció el carácter delictivo de su hecho, pese a ello se reafirmó y actuó. El ordenamiento le reprocha por ello, ¿no? Pero también, desde un enfoque tradicional de la teoría del delito, diríamos que la persona jurídica no realiza una conducta por su carencia de voluntad, ¿no? Bajo una lógica tradicional, por tanto, tampoco ésta podría tener no ya solo capacidad de culpabilidad, sino capacidad de acción penalmente relevante, precisamente porque en este enfoque tradicional, la acción, que es la base, la conducta, del sistema penal, de la teoría del delito, es una que requiere de voluntad, ¿no?, de entendimiento, y esto pues naturalmente solo es entendible en el ámbito de la persona física. Por eso el vigor pleno de la máxima, ¿no?, del aforismo latino societas delinquere non potest, ¿no?, y es propio de este entendimiento inicial del derecho penal. No obstante ello, ¿no?, la evolución misma del fenómeno criminal, de la responsabilidad asociativa, de las formas modernas de criminalidad y los nuevos estudios en materia de derecho penal económico han ido analizando que este esquema, este entendimiento trascendental indudablemente de la teoría del delito como surge, ¿no?, para la persona física, tiene indudablemente limitaciones para afrontar nuevas formas de criminalidad, nuevas maneras de presentarse los medios de comisión y, por supuesto, para el entendimiento de la persona jurídica como un agente central de la moderna criminalidad, particularmente la moderna criminalidad empresarial, ¿no? En este nuevo paradigma de cómo afrontar desde la teoría del delito los problemas derivados de la moderna delincuencia empresarial, es que las categorías de la teoría del delito, tal como las entendimos, atribuibles solamente a la persona física, necesariamente deben de ser reexaminadas, reevaluadas, a fin de afrontar precisamente estas otras maneras de cómo se expresa la criminalidad, muchas veces asociativa, muchas veces de corte corporativo. Y por tanto, desde un enfoque de análisis, de replanteamiento de la teoría del delito, la lógica del injusto tradicional y la lógica de la culpabilidad tradicional han de tener un reexamen, ¿no? En ese contexto, el injusto penal, tradicionalmente entendido como conducta típica antijurídica de la persona física, en el ámbito de la responsabilidad autónoma de la persona jurídica, dicho injusto penal, entendido como injusto corporativo, se estructura de modo siguiente. La desestructuración de la persona jurídica en el desarrollo de su giro de negocios, desestructuración en el ámbito de la prevención de esos delitos que se pueden presentar, que son susceptibles de ser presentes durante el giro de negocios. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, en compañías que licitan con el Estado, ¿no?, el no implementar modelos de prevención de delitos de corrupción,
pese a que es el giro del negocio y pese a que los diversos estamentos de la persona jurídica están expuestos a riesgos anticorrupción. Generar condiciones materiales determinantes de la comisión delictiva por parte de sus agentes individuales que le pueden beneficiar a la persona jurídica en la actual perspectiva del llamado delito corporativo, da lugar a lo que se denominaría como injusto penal, pero desde un enfoque empresarial, entendiéndolo como injusto corporativo, generación de condiciones materiales determinantes, riesgos penales de comisión delictiva, que pueden ser realizados por los agentes integrantes. Y en segundo lugar, naturalmente, como consecuencia de la desestructurada manera de llevar los negocios, desestructurada manera en el ámbito de la prevención de delitos, es la base sobre la cual el ordenamiento penal puede sancionar de manera autónoma a la persona jurídica, y ese sí es un juicio de reproche directo contra la corporación, no contra los integrantes. Tendrán esto su propio juicio de reproche. En este juicio de reproche del ordenamiento contra la persona jurídica por haber actuado, ¿no?, de manera infiel al derecho, ¿no?, pese a ser un ciudadano corporativo y no haber realizado un análisis, un mapeo de riesgos penales en los que podría situarse, de comisión delictiva, quiero decir, en el giro de sus negocios. Esto último puede entenderse como la culpabilidad empresarial. Presupone claramente ambas estructuras, el injusto corporativo y la culpabilidad empresarial, un reexamen, un reanálisis de las tradicionales categorías que estructuran la teoría del delito. Estamos ante una lógica claramente nueva, distinta al de los delitos violentos. En segundo lugar, ¿cómo estructurar, si es posible estructurar una responsabilidad autónoma en el caso de compañías que se consorcian para, ¿no?, intervenir en una licitación pública que puede estar ya dirigida delictivamente, ¿no?, ya establecido un perfil para que cuadre en el consorcio, o en el cual los otros consorcios participantes pues ya establecieron la decisión de fijar determinados montos mayores para pues no calificar y permitir que uno de esos consorcios sí sea el adjudicatario y luego pues hacer un ruleteo, ¿no?, como se establece en la tesis todavía en vigor, ¿no?, del llamado Club de la Construcción. Ahora, en el caso de los consorcios, ciertamente, como bien la doctora Lorena Sandoval indica, ¿no?, la finalidad puede ser bastante concreta, ¿no? Cumplir determinadas exigencias para intervenir en una licitación, luego de la cual el consorcio puede no seguir. No es que se forme una nueva estructura societaria, no es que se genere una personalidad jurídica nueva, una nueva persona jurídica. No es una reestructuración societaria, definitivamente. Sin embargo, los consorcios, o mejor dicho, las compañías que toman la decisión de consorciarse, pese a que puede haber un acuerdo delictivo para dirigir un perfil favorable al consorcio, pueden indudablemente responder las compañías autónomamente por eventualmente un delito de colusión, siempre que las mismas estén desestructuradas para prevenir la corrupción, o siempre que su eventual modelo de prevención no sea idóneo para prevenir la corrupción, y responder las compañías que se consorcian de manera autónoma, ¿no? No por el consorcio per se. El consorcio puede ser un indicio posterior de un amañamiento criminal previo, ¿no?, pero sí por su defecto organizativo de no haberse estructurado idóneamente para prevenir la corrupción. Y ese ser el fundamento de la imputación por colusión, por ejemplo, de forma directa, de forma autónoma, a cada una de las compañías que se han consorciado, ¿no? Tesis, por ejemplo, que se planteó y a nivel de las sentencias de homologación de colaboración eficaz vienen
consolidándose en algunos casos, ¿no?, que venimos conociendo la opinión pública, Lavallato, por ejemplo, el caso de la compañía Odebrecht, consorciada en licitaciones trascendentales como fueron las carreteras interoceánicas, ¿no?, que buena parte del caso, debo de precisarlo, todavía está siendo materia de procesamiento, ¿no? No obstante, la hipótesis fiscal así planteada es un ejemplo, ¿no?, de cómo, o ejemplifica cómo es posible estructurar la imputación autónoma directa contra compañías que se consorcian, aun cuando queda claro el caso referido no se corresponde al de la ley 3424, pero si fuere que se produjere una durante el vigor de esta última, esa sería la manera de estructurarse la imputación. Responden por sus propios hechos cada una de estas, y la cuestión de haberse consorciado, ¿no?, es un asunto, digamos, no estructural para el fundamento de su responsabilidad. Muchas gracias por las preguntas tan interesantes, tan importantes que permiten este desarrollo adicional, doctora Lorena. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros sus amplios conocimientos sobre el tema. Asimismo, invitamos a todos los participantes a participar de la próxima cátedra, el próximo jueves, donde tendremos como invitado al juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, el doctor Luján Tupés, con el tema las salvaguardas en el proceso de extinción de dominio. Ya saben, amigos, están cordialmente invitados. Ahora, doctor Fidel, por favor, ¿podría indicarnos la palabra clave para su ponencia? Sí, cómo no. Bueno, agradezco, ya cerrando la invitación nuevamente, y por supuesto a la tan distinguida concurrencia que en vivo, de manera asíncrona o asíncronamente, luego cuando nos vean, puedan tener esta información que vengo de brindar, y al igual que el panelista, la doctora Lorena. La palabra clave es empresa. Correcto, empresa. Muy bien, entonces la palabra clave es empresa. Es la que podrán utilizar para llenar el formulario de obtención de certificado. Se recuerda a los miembros del Poder Judicial, tanto al personal jurisdiccional como al administrativo que se conecta desde el aula virtual, que deben registrar su ingreso y salida, además de llenar la encuesta de satisfacción para recibir su certificación. De esta forma, culminamos con la cátedra de los jueves. Agradecemos la participación de todos los asistentes y nos reencontramos en la próxima sesión. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas Bueno, tardes. doctor, muy buenas tardes, permiso. Hasta luego.